os damos la bienvenida a una entrevista más. La de hoy es un poco especial porque, como veis, no están ni Saya ni Angie, ¿no? Y en su lugar la presentaremos Melanie y yo. Nosotros, para los que no nos conozcan, somos del grupo de jóvenes de la Iglesia El Faro y el invitado de hoy es una persona muy especial, tanto como para nosotros como para la Iglesia. Que tenemos aquí es Marcelo. Él es profesor, escritor, poeta, padre de familia. La verdad es que tiene bastantes títulos. Pero uno de entre ellos es formar parte del liderazgo de nuestra iglesia. Él lleva el grupo de jóvenes y es una gran persona que, o sea, nos ha aconsejado mucho, tanto individualmente como a nosotros dos en pareja. Y bueno, quería pasarle la palabra a Marcelo para que se presente él un poquito y nos diga quién es él. Eh, Hola a todos los amigos del Faro, de la iglesia y los que están lejos también. Ahora con las redes virtuales uno puede llegar a los amigos de Chile, incluso súper lejos. Y bueno, presentarse, básicamente soy del centro sur de Chile, de un pequeño pueblito que se llama Cauquenes. Allá hice mis estudios de la enseñanza que se llama básica hasta la enseñanza media y después me fui a Santiago a estudiar pedagogía en español, que se llama, o castellano, que se llama en nuestro continente. Y bueno, desde niño he tenido un acercamiento a Dios, básicamente por los principios que me entregó mi madre, esa es la verdad. Pero claro, cuando uno es más pequeño, a veces como solamente información, ¿no? Como que uno todavía no tiene realmente una búsqueda, así como real, sino más bien es como porque la familia es como de cultura, a lo mejor en este caso evangélica, a otros les será de cultura católica, pero realmente como un acercamiento real lo tuve un poquito más grande, así como yo creo a los 17 años. Y bueno, estudié castellano, después trabajé muchos años y participé también en grupos cristianos universitarios en Chile, también o en algunos casos en actividades con otros países de Sudamérica, hasta que llegué a España a estudiar un doctorado y y ahí me cambió la vida porque conocí a la que es mi esposa. Y entonces, después a Estonia, que ella es de Estonia, entonces como que al final, puros cruces de camino a Estonia, y nunca pensé vivir en Luxemburgo ni estar en una congregación así tan internacional, tan mona. Así que esa sería como una presentación. Mi esposa, entonces llevamos 10 años y tenemos dos bellos pequeños. Y participamos acá muy contentos en esta congregación internacional, se podría decir, multicultural, son de un montón de países, y casi desde el inicio un poco de esta congregación es súper bello el trabajo, la verdad. Es como estar desde el principio, como una fundación, digamos, de este grupo. O sea, me siento como un privilegiado en ese sentido, de poder participar y aportar con un granito en la expansión de lo que se llama bellamente, así, lo que se llama el reino de Dios, así como lo dice su palabra. Y O bueno, sea, queríamos saber un poco de, o sea, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a la iglesia del Faro? ¿Cómo la conociste tú? Cuéntanos eh, un poco. bueno, sí, honestamente al principio tenía un poco o sea, como uno vive en un país que se hablan varias lenguas, no sé, francés, luxemburgués, bueno, el inglés como internacional, entonces nosotros al principio con mi esposa íbamos a una iglesia en inglés. Ese era el plan, de poder adaptarnos más a una cultura internacional y no tanto latina, esa es la verdad. Ujú, Pero pasado el tiempo, buscando en internet, pero más que nada fue un hecho puntual como familiar. Nuestro hijo Lucas, él como necesitaba por una cosa personal de él, que
del espectro autista, él necesitaba como afirmar primero sus lenguas maternas, en este caso el español y el estonio. Entonces, Claro. como llevarlo a una iglesia en inglés ya eran tres lenguas. Entonces, como que simplemente buscamos, en realidad, sabíamos de algo de una iglesia en español, pero no lo teníamos tan claro que existiera. Seguíamos yendo a la iglesia en inglés. Y un día hubo como una reunión de todas las iglesias, inglés, francés, todas las que existen, y empezó a jugar, en ese tiempo Lucas tenía como 3 años, empezó a jugar con otro niño, corrían así, afuera casi de la iglesia, y resultaba que ese otro niño era el hijo del pastor Pietro, de la iglesia en inglés. Qué Y casualidad. eso, y claro, empezaron a jugar, y mi esposa habló con, en este caso, Giovanna, y empezaron a Ujú. hablar. Oh, mi marido habla español, es de Sudamérica. Ah, nosotros recién estamos armando una iglesia en español. Y ahí fue como una conexión. Claro, fue como un punto fundamental, ¿no? Como que Sí, se sí, sí. remonta a los inicios de la iglesia. Ujú. Claro, entonces fue como en el inicio fue muy bonito porque la iglesia va así en inglés, la mayoría de hecho eran de la iglesia en inglés, los que estaba a cargo de la iglesia en inglés, básicamente todo o sea, todo lo que se hacía prácticamente, la gente Ujú. que cantaba, los que llevaban los temas, entonces eran más incluso los de la iglesia en inglés que los que hablábamos español. Pero bueno, ahí se dio, y desde ese momento como que dije, oh, qué bonito, y me he quedado ahí desde esa época. Así Ujú. que Se como puede un decir que llamado. viste la iglesia nacer, ¿no? Por, Claro, Sí. claro. como el que dice, Sí, sí, sí. Como, por eso dije delante que es como súper bello estar desde prácticamente del principio. la fundación de los Ujú. primeros pasos, así que los primeros meses. ¿Ya? Y ¿En qué año se fundó el Faro? hace, ya van a ser 8 años. Ya el año pasado cumplimos 7, y estamos hablando como el 2012 o 13, por ahí. Vale. Entonces, en esa época yo recuerdo que los que estaban era Elisa Espino, de esa época quedó Diana, la mamá de Rafita. Rafa era chiquitita. Así que eran básicamente estos hermanos. Zulay también, Zulay. Entonces, Claro. y después llegó, recuerdo, Isaías tímidamente ahí a tocar guitarra. Yo recuerdo ahí, Él oh, siempre con su arte andaluz. sí, así como que fue, no, bonita experiencia, la verdad. Como ya Isaí lo había dicho, y pues obviamente nosotros sabemos, tú manejas el grupo de los jóvenes. ¿Cómo Mm. es la forma en que tú llevas el estudio de la palabra al corazón de los jóvenes y que ellos lo puedan poner en sus vidas? Eh, bueno, yo básicamente trato de tratar de que el grupo, o no tan solamente los jóvenes, en realidad, en general, que la gente se acerque a lo que Dios piensa a través de su palabra de forma muy natural o sencilla, de una manera realista, no como dogma, o como hay mucho prejuicio en cuanto a la lectura de la Biblia, o en general, culturalmente hay como una especie de traba que incluso impide que uno se acerque incluso a personas que pueden ser intelectualmente, no sé, como que trabajan en el área intelectual o de literatura, que se acercan como un poco con escepticismo, como con miedo. Entonces yo trato de darle vuelta a eso, porque en realidad es así. En Sí. realidad mostrarles simplemente el texto de manera sencilla, lo que quiere entregarnos, principios, tratar de desmitificar algunas cosas, o sea, de tratar de desconstruir algunos dogmas que existen, lamentablemente, dentro incluso del mundo cristiano, ¿no? Como que sea muy Y cargoso, muy difícil, o como que poco menos tienes que tener no sé, unas condiciones muy especiales para acercarte al texto, y no es tan así. Los evangelios son sencillos. eh, Jesús, Jesús en ese sentido trabajó pedagógicamente a la gente que le hablaba a través de parábolas sencillas, pero con unos mensajes sumamente profundos. O sea, el sermón Ujú. de la montaña lo puede entender cualquier persona.
las Sí, parábolas, yo creo que, que o sea, no era... Entonces trato de replicar, en el fondo, mi modelo de enseñanza viene a ser el mismo Señor. O sea, qué mejor modelo pedagógico de no complicar las cosas, de no... Incluso hay un texto que es muy fuerte, que dice que cuidado a los que enseñan así y cargan a mis niños, ¿no? Porque era como que les pongo una rueda de molino, se las coloco en la cabeza y los tiro al río. Así de fuerte era como Jesús con esta gente religiosa que enseñaba muchas cargas, muchos dogmas, y que lamentablemente hasta hoy existen, o una escuela de esa forma que aleja a los jóvenes de principios sumamente importantes para la vida. Ujú. Sí, yo creo que también que, o sea, tu manera de enseñar, ¿no? Al grupo de jóvenes siempre es muy clara y muy natural, ¿no? Que llegamos a entenderla perfectamente y no tiene nada que se quede colgando, sino que simplemente es tan natural que llegamos a digerirlo de mejor forma, ¿no? Y es que no es fácil porque la mente de un joven es un poco más abierta y su vida conlleva hacer más cosas y tener la palabra en su vida pues es algo complicado para alguien que es joven porque le gusta salir, bailar, tener sus amigos, reír, lo que sea. Y muchas personas tienen ese dogma de que como eres cristiano no puedes hacer nada de ello, ¿no? Claro, que ahí hay varios, claro, ahí se cruzan varias, digamos, como problemáticas o, digamos, problemas, falsos problemas, o sea, eso de los estereotipos de que efectivamente es un cristiano. O sea, en ese sentido, hay muchas imágenes que hay que desconstruir, o sea, como un cristiano serio. De hecho, yo cuando era pequeño tuve mis luchas existenciales, no voy a decir la iglesia ni nada por ser mala onda, pero yo pensaba, claro, que ser cristiano joven era como ser serio, no sé, o como apático, o no, juntarte con esta gente, porque claro, son escuelas como más dogmáticas en ese sentido. Hay que tratar de como romper esos esquemas. O sea, el Señor reía, Jesús reía, estaba con los niños, recibía a toda la gente, vivía de fiesta, o sea, no, imagínense, se juntaba, iba a fiestas, eso no quiere decir que anduviera borracho, pero incluso tenía un sobrenombre bastante fuerte, que le decían el comilón y el bebedor. O sea, ahí anda ese comiendo y bebiendo, ahí en las casas, siempre juntándose con la gente. Entonces Jesús nos invita a relacionarnos con todo tipo. O sea, él se juntaba con los de los márgenes, con la gente que realmente estaba desechada. O sea, realmente un ejemplo para uno y de alguna manera nos da otra dimensión de lo que implica como joven tener los principios, eh, sus principios en este caso. Ujú. Vale, anteriormente estábamos hablando un poco sobre las personas no creyentes, o habíamos mencionado algo. Y yo tengo una pregunta que muchas personas se hacen que no son creyentes, sobre todo personas que son estudiadas y que tienen maestrías y como sea. Pero esas personas le hallan un poco ilógico el creer en Dios y sobre todo a una persona que es tan estudiada como tú. Entonces, la cuestión de ellos es por qué una persona que sabe tanto, que es tan estudiada, ¿por qué creer en Dios? Eh, mm, bueno, eso yo creo que es algo muy personal. O sea, hay mucha gente que, o sea, eso tiene que ver con, a ver, el conocimiento, si bien es cierto, es importante, pero es una dimensión de las personas. Nosotros somos seres como íntegros, hay diferentes dimensiones. Hay una dimensión estética de la belleza, hay una dimensión, por ejemplo, social, hay una dimensión de lo que a ti te gusta, tus deseos, otro del conocimiento, pero son dimensiones del ser humano. ¿Ya? No tiene que ver, creer en Dios a veces no tiene que ver incluso con argumentos. Yo eso lo he probado con amigos, o sea, por ejemplo,
Yo trato con amigos que a lo mejor son de esa área, como yo trato de vivir mi vida como cristiano y cuando sale la conversación lo hablamos, lo discutimos, pero no hay un plano como de argumentarles, así como de empezar a discutir argumentos, si existe Dios, no, porque eso es básicamente una revelación, como que se te revela y algo sumamente a veces misterioso, ya que no tiene que ver con argumentos. Ya, eh, yo creo en Dios básicamente eh, por una relación, que, por mi vida, que me siento como cuidado por Él, siento que puedo descansar, me llena completamente mi parte espiritual, mis preguntas a lo mejor incluso, me hace descansar. Por ejemplo, ahora que vivimos algo terrible, me hace descansar en medio de lo terrible. Como, no quiere decir que la gente cristiana no tenga a veces situaciones muy duras y para mí se transforma como en mi descanso, como mi compañía. Y en ese sentido, a veces más que argumentar a lo mejor científicamente o literariamente o empezar como discusiones, la respuesta está en otra dimensión. Tiene que ver con algo mucho más personal. Claro que tengo amigos que a veces me han dicho, oh, tú estudiaste bastante y crees en esos mitos y en esas tonterías. Y bueno, no pasa nada. Yo me lanzo en este camino simplemente y, como decía un filósofo del Kierkegaard, decía como que el salto al vacío, lanzarte simplemente y sabiendo que en ese salto él te va a recoger, él te va a sostener. O sea, no, está el salto al vacío también, que salta y hay vacío, ¿ya? Y eso es así. Y claro, un nihilismo, pues no hay nada. Nihil novi sub sol, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, si bien es cierto, a veces el mismo que te dice que no hay nada nuevo bajo el sol, pero para uno que se ha lanzado en este salto, cada día tiene una posible buena noticia. Entonces, ahí está como otra dimensión, vivir con una esperanza. Y eso tiene que ver con algo muy espiritual, por eso yo normalmente no trato de imponerlo a otro, sino que trato de vivirlo y compartirlo. ¿No? Este mensaje, tratarlo de vivirlo y compartirlo, porque es algo muy íntimo de cada ser humano, en su espiritualidad. O sea, no trato de ir como con la Biblia, así, toma, esta es la forma y tienes que aceptar, así, no, sino más bien es compartirlo. Jesús lo compartía, se relacionaba con la gente primero, antes de incluso darle, él no quería adherentes, así como que, yo quiero seguidores, así en el sentido como de llenar una congregación, como ideológicamente, ¿no? Sino que lo que él quería es simplemente establecer un contacto, una relación de que te iba a hacer bien, de que hay un nuevo mundo, que hay esperanza, que no estás solo, que realmente podemos construir un mundo posible de otra manera. Que el rey no ha llegado significa que hay una nueva oportunidad para ti y no es tan solo para que la construyas así cuando muera y te va a la eternidad, sino que es una oportunidad ahora, en la que empiezas a trabajar con otros principios, con otra mirada. Entonces, eso es genial. Espero haber respondido algo. Yo creo que ha quedado satisfecha. Ven, y hablando de todo esto un poco, ¿cómo fue tu experiencia y cuándo fue tu experiencia en el momento en que sentiste el llamado de Dios? Bueno, el llamamiento, así como yo creo que algo fue muy natural desde niña, o sea, pero yo creo que existen dos cosas. El llamado a veces tú sientes como la necesidad de acercarte a Dios, pero también por el ejemplo. O sea, yo recuerdo que en momentos duros de mi infancia, mi familia, como que para mí era muy interesante entrar a la habitación y ver a mi mamá de rodillas. O sea, hay gente que a veces dice, yo voy a orar por ti, no sé, y no pasa nada. O yo mismo digo, voy a orar, y pasa la semana y no he orado por él. Y
pero para mí el acto, la palabra hecha acto era mi madre. Como que entraba a la habitación y sabía, y estaba orando, yo escuchaba así, estaba orando por la gente, así, por gente así, y era como que, oh, y ella, ¿por qué qué hace? Yo decía, pequeño, ¿qué hace que ella esté orando por gente? O por, no sé, que alguien supo que estaba enfermo y estaba orando por un gato de por allá. O sea, esa como que me gustaba eso, esa preocupación que yo siempre tenía y como que yo empecé como de alguna manera asimilar eso de ella como ejemplo. Es sumamente importante que la gente por eso a veces no se acerca, que uno es puro palabra. Eh, los hechos hablan demasiado, esa es la verdad, los gestos. Entonces, ese fue como, pero claro, cuando uno es un niño a veces te sabes la historia y todo aquello, pero yo creo que mi decisión fue como a los 17, así, más, así como ya, por aquí vamos. Así, sí, me cuesta a veces creer, dudo, no sé, como igual hay maldad en las preguntas que se hacen todos. Así naturalmente, igual hay pandemia, en ese tiempo terremotos, no sé, hay guerra, igual, y él existe y todo eso, pero ya vamos, y fui dando estos pasos, y de hecho mi profesión fue básicamente por eso. Yo me fui a Santiago, estudié un par de años en un seminario de reformados que se llama, de evangélicos reformados, y como después fui a un viaje misionero a Brasil y ahí hice clases a niños, a jóvenes y a niños y me gustó, era cabro chico, yo Qué tenía guay, qué como guay. 21, tenía como 21 y le hacía clases a los jóvenes, me acuerdo de Timoteo, de la carta de Timoteo. Entonces fue como que yo dije, oh, es bacán servir así como estar con la gente, como de manera integral, entonces dije, oh, genial, entonces como que volví y tenía que decidir qué estudiar, y estaba entre derecho, abogacía y profesor. ¿Qué creen que elegí? Profesor, pero mi mamá se enojó, oh, los profesores no ganan dinero. Pero yo encontré que como profesor era, no sé, en esa época, en ese momento histórico, para mí como profesor significaba como poder ayudar a hacer clases. Como me gustaba la literatura, me fui por el lado de castellano también. Como poder leer la Biblia de otra manera, tener como cierta herramienta hermenéutica, como para interpretar más los estudios del seminario de teología. Entonces como que ahí se produjo una fusión y siempre donde, a ver, lo que pasa con el llamado es así, chicos, miren, yo se lo voy a decir como honestamente, que tú ya después, cuando tienes eso, lo tienes dentro, no tiene una explicación lógica. Donde vas, tú quieres como ayudar, así como que es como súper así. Después me fui a España y como que había algo y ya empezamos a hacer algo, no sé, ayudar en alguna cosa. Lo mismo cuando llegué aquí a Lux, entonces es como algo que es ya parte de tu, no sé, como de tu ADN espiritual, así como no puedes vivir si no sirves a otros. Yo lo veo así, como que no, que la vida es eso, no, que el modelo que nos dejó Cristo es activo, es una religión, dentro de los planos religiosos el cristianismo debe ser activo en ese sentido. No activo de activismo, sino de moverte hacia el otro. Sí, yo creo que, o sea, ese principio, ¿no?, que nos dejó Jesús, o sea, es genial, ¿no? Como tú dices, de tu madre, esa preocupación por los demás, ¿no? Y ese sentimiento de ayudar, ¿no? Esa empatía es la que nos llama a tener el Señor y me parece súper guay, ¿no?, que tú nos cuentes esta anécdota y que veamos un poco esos orígenes, ¿no? Y hemos hecho, bueno, has hecho un poco de spoiler sobre la siguiente pregunta, ¿no? Y queríamos preguntarte sobre, durante todos estos años, ¿no?, cómo ha guiado el Señor tu vida profesional, ¿no? Cómo ha sido ser profesor y servir al Señor de esa manera, ¿no? Sí, yo creo que como profesor uno trata, a ver, ¿O en qué te ha primero servido sí, 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 para servir al Señor?
o sea, primero doy gracias a haber estudiado eso en la universidad y me sirvió mucho abrir un poco, estudié en una universidad pedagógica y las universidades que tienen esa característica son súper abiertas socialmente. Es decir, como que tú, en Chile el pedagógico es muy de cultura social y de que tú tienes que ayudar, o sea, los chicos que salen de ahí, los profesores, es como una cosa que es, ya ellos son muy empáticos. La gente que sale de ahí es muy empático con las realidades duras de nuestro continente, en este caso Chile, y entonces como que eso me abrió mucho más el campo como cristiano, como de entender que mucha gente, no necesariamente cristiana, se la juega por el mundo. Y eso también es importante destacarlo. Ya a veces hay una tendencia como que poco menos los cristianos somos no, mucha gente quiere ayudar y servir y ayudar a los demás. Eso es súper importante destacarlo. Y claro, en eso empecé, con ese perfil de profesor, claro, y como en la literatura siempre tú no es que te ponga a evangelizar o a hacer eso, sino que tú tratas simplemente de hacer bien tu labor de profesor. Es decir, estamos llamados, si eres médico, trabaja bien como médico, sé ético. Si eres profesor, trata de hacer unas muy buenas clases, haz pensar a los alumnos. Entonces, en ese sentido, como que es bonito que todavía tengo como relación con muchos ex alumnos. De hecho, llegó uno a Luxemburgo, Pedro. Entonces, fíjate tú, qué casualidad, ¿no? La casualidad del Señor. Claro. Y el lado el lado como también que he desarrollado un poco la parte de literatura. ¿Ya? Entonces ya, por ejemplo, desde la universidad, ahí participé en grupos bíblicos cristianos, apoyando siempre desde cuando era estudiante hasta después de varios años también ayudaba, no sé, en congresos o talleres a partir de mi profesión. Entonces como que incluso con unos chicos de un grupo bíblico universitario de Chile, hicimos dos proyectos muy bellos en Chile, uno que se llamaba El Rompecabezas, que era un grupo de teatro itinerante. Llevamos una obra de teatro por todo Chile durante 4 o 5 años, y el otro día me enteré que todavía existe con otros jóvenes estudiantes. ¿En serio? Algo que comenzamos en 2000, algo que comenzamos el 2001, el 2001, un grupo de, no sé, éramos 14 estudiantes, la primera presentación la hicimos en un hospital de niños con cáncer. Y imagínense, la primera presentación en 2001, en diciembre, y luego ya 20, casi, no sé, casi 20 años, y todavía otros jóvenes siguen haciendo esta obra universitaria, así que súper contento, mucho aprendizaje durante, o sea, dedicar mi estudio, mi profesión ha sido genial. Y otra cosa que hicimos que en Chile, para tú entrar a la universidad, tú tienes que dar unas pruebas que son como selecciones para todos, pero normalmente la brecha social es como que los que están mejor educados les va mejor y la gente que de clases, no sé, medias bajas es más difícil. Entonces, en un barrio popular, que es Los Prados, donde había una iglesia, nos armamos con unos chicos cristianos a hacer clases. Yo como hacía clase en el barrio alto, con las guías como del barrio alto. Barrio alto se llama como la gente más fija, más de más dinero. Entonces nos juntamos, reunimos, no sé, yo creo que sin exagerar, por ese lugar pasaron más de 30 estudiantes de todas las carreras, matemáticas, lenguaje, y hacíamos clases gratis los días sábados a la gente. Entonces ese se llamó, un preuniversitario, se llamaba Esperanza Viva, así como que hay esperanza, así que vamos a estudiar. Así que estuvimos un par de años ahí haciendo esas clases y nos basamos en el libro de Pedro. Y también con los chicos, justo aquí encontré delante, en la universidad hicimos, por la Sociedad Bíblica, hicimos unos libros poéticos, o sea, editamos los 5 libros poéticos de la Biblia y los repartimos en la universidad, una impresión como de 500 libros más o menos. Así que hicimos unas exposiciones dentro de las universidades de Chile y como que este fue un aporte bien bello que hicimos el 2001, o sea, imagínense, 20 años atrás. Pues sí. No lo sé, nosotros no. ¿Ah? Nosotros no. Claro. Sí, me queda uno. Sí, de hecho era el verso de Job, que dice, de oídas te había oído. Ese era el título del libro. Y me dejé uno, me quedé con uno. Compártelo, por favor.
No, pues sí, es el un libro fue... privilegio poder escuchar, ¿no? Como el Señor dándote esas herramientas, ¿no? De que tu profesión te ha dado la oportunidad de poder evangelizar, ¿no? De esa forma, tan guay, con Claro, tanto público y demás. La claro, verdad es un privilegio. sí. No, sí, básicamente, o la literatura también, por ejemplo, después cuando llegué a España conocí a un pintor que hace un trabajo muy bonito, pintor de GBU, hizo un proyecto muy fuerte sobre la gente que es perseguida, me mandó sus cuadros que estaba haciendo, y sobre, por ejemplo, temas muy duros que los cristianos debemos como enfrentarnos a veces. Entonces, por ejemplo, trata de niñas esclavas o niños soldados. Entonces, él le tocó su corazón y hizo unas exposiciones muy bellas Ujú. a partir de un poema. Entonces, publicó un libro que se llama Los Nadie y a mí me pidió como ayuda. Entonces, aquí lo tengo. Los ¿Vale? tienes todo ahí Entonces, preparado. muy... Sí, yo estaba preparado como usted venía. Entonces, él trata todo esto de Qué los lindo. Ujú. como de las realidades duras, y este libro le ayudé un poco en la parte de los textos poéticos, y la venta de estos libros era como para ayudar a Cruz Roja. Ujú. Entonces hizo el 2014. A ver si, para que lo busquen después, Antonio Soto se llama este pintor, y a ver si en una de esas lo entrevistamos para otra vez. Vale, vale. Está entrevistado. A ver si Y sería como estamos interesante, su hablando, trabajo es muy bello, su trabajo es ajá. muy bello. Sí, como estamos hablando hasta ahora, ¿no? De esa pasión tuya por los libros, por la poesía, ¿no? Por la literatura y por tu familia, queríamos preguntarte cómo es esa pasión por Cristo, ¿no? Que compartes, me imagino, habrá un enlace entre todos. Claro, es que lo que pasa es que, a ver, cuando yo lo veo así, como que cuando tú, eh, Cristo, no sé, es como para mí el maestro por excelencia, así como que yo cuando leo sus textos, como dicen en España, flipo. Yo me encanta su sabiduría, su forma de ser, sencilla, abierta, luminoso, tierno, gracioso, o sea, como encuentro genial todo. O sea, de hecho, en el 2017 publiqué un libro online dedicado a Cristo, que se llama Ujú, Anclado en el Pescador de Mares. Así como que y es un libro dedicado completamente a él, que lo colocamos en unas páginas cristianas en España, Protestante Digital, ahora hay una red de cristianos iberoamericanos, ujú, un sitio web, también lo regalamos ahí el que lo quiere descargar. Y no sé, Cristo, eh, en el fondo, él súper respetuoso con los llamados. Todos estamos llamados de diferentes formas, o sea, en nuestro contexto. Entonces siento que eso es súper bello. O sea, en este caso, yo soy profesor y trato de lo que hago como profesor, o como en este caso padres de familia, esposo, tratar de dejarme llevar por sus principios, porque sus principios hacen bien. ujú. Entonces, Amén. y hay esperanza en él. Entonces, en ese sentido, yo creo que se vincula a todo. Es como muchas veces se habla como eh, uno se complica mucho eso con "Ay, los propósitos de la vida, tú tienes que descubrir y como hacer cosas", pero creo que cuando tú redescubres tu propia vida a través de él, yo encuentro que le da un sentido potente, incluso a cada detalle que tú vayas haciendo. O sea, no necesariamente tienes que hacer algo como super guay para Cristo. No sé, Ujú, no es como, por algo eran, a ver, eran 12, no eran los 1200 que estaban ahí escuchando la palabra que tenían que ir, o sea, en el sentido como que todos tienen que hacer lo mismo, ¿no? Porque Jesús es súper respetuoso, todos somos diferentes, pero sí en nuestras diferencias, Él quería que nosotros nos desarrolláramos, ujú, que desarrolláramos, que viviéramos lo que Él quiere que vivamos, que básicamente una construcción de un reino, acercarnos a Él, vivir con sus principios.
O sea, Él nos entrega el sermón de la montaña, nos dice que las cosas son duras, pero dice que son felices los que lloran. O sea, que hay esperanza. O sea, como que nos entrega un mensaje potente. O sea, haz a los demás lo que te gusta que te hagan a ti. O sea, sé empático, ¿vale? Acércate al necesitado. Hoy día, si aplicáramos eso, el mundo sería completamente distinto. Sí. Aplicando simplemente unos 2 o 3 principios del sermón de la montaña, el mundo sería completamente distinto. Simplemente ese, no sé, como respeta al otro, no juzgues al otro. Claro. Sí. Es muy interesante. Yo creo eso que sí, para nosotros cada principio, ¿no? Y cada historia que nos cuenta la Biblia sobre Jesús nos parece un mundo, no me imagino para ti, ¿no? Que esa es tu pasión, la literatura. Tiene que ser para ti un espectáculo. Sí, sí, sí. Sí, no, sí. De alguna manera, yo trato de lo que escribo más o menos, lo que hago en poesía es como tiene que ver con un poco con ese filtro que lo paso por la Biblia, esa es la verdad. Qué Y guay. es que no es fácil entender realmente la Biblia. Muchos, o a mí me ha pasado, que anteriormente tú la leías y tú dices, bueno, lo que dice ahí, pero afortunadamente nos han enseñado, tú nos has enseñado y nos has enseñado, y a Isaías también, a que cada palabra cuenta, cada palabra tiene un mensaje especial y eso es súper importante cuando lees la Biblia y la sabes interpretar. Claro, claro. O sea, sí, efectivamente así. O sea, como que en un sentido sí hay que tener como una especie de, a lo mejor, conocimiento previo para no cometer a lo mejor errores básicamente con descontextualizar. O sea, hay muchos ejemplos de eso. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hay una cosa súper rara que, si bien es cierto, en una parte de la Biblia dice que ya el Señor es sobre todas las cosas, ¿vale? Pero nos falta el que la saca de contexto y dice ahora con la pandemia, no, yo no obedezco a las autoridades. Y yo, por ejemplo, vamos igual a la iglesia y nos reunimos. Y yo, oye, ahí está sacando de contexto algo así. Claro. No es así. Entonces, claro que en ese sentido, pero yo soy como optimista en el sentido de que creo que de alguna manera el Espíritu Santo sí obra en cada uno, independiente de la educación. Vale. Tenemos una pregunta y es que en el mundo cristiano hay un falso concepto sobre que solamente hay que leer literatura cristiana. ¿Tú qué piensas de eso? Y cuéntanos qué estás leyendo últimamente. De parte de Isaías. De parte de Isaías. No, eso es a ver, eso es como lo mismo. Ese, claro, es un falso concepto. O sea, porque tú, por ejemplo, si tomas el ejemplo de Jesús que estábamos hablando delante, él se interesaba por la gente. Y cuando él se interesa por la gente, quiere saber lo que les pasa, y lo que viven, y lo que piensan, lo que sienten. ¿Vale? Entonces, uno tiene que tener como, por algo uno tiene 2 oídos. Un oído, en el fondo, un oído tú escuchas y el otro tiene, a ver, vamos equilibrando los 2 oídos. O sea, y escuchar qué pasa en el otro. Y yo creo que necesitamos, ¿no? Escuchar lo que vive el mundo y no para sentirnos así como hoy nosotros les vamos a dar las respuestas. No, simplemente para establecer una conexión natural con el mundo y es bueno leer qué piensa la gente, qué están sintiendo, qué están pensando, qué se está escribiendo, qué dicen, no sé, los escritores con respecto a los filósofos, qué piensan del mundo, cuáles son sus preguntas ahora con la pandemia. Entonces es importante. Claro, el tema es que hay que, para los que somos de formación cristiana, es como de
claro, tú tienes primero tus principios, obviamente tienes, digamos, en literatura cristiana tal vez que te hace bien, y eso es importante. Pero yo debo reconocer que a veces, a lo mejor es un poco hereje lo que voy a decir, pero debo reconocer que yo leo mucha literatura, a lo mejor que me ha hecho muy bien, y que no necesariamente dice un versículo, no sé, por ejemplo, el Principito, no sé, por decir algo que conocen todos. Ujú, claro. Entonces, son muy bellas su enseñanza y no pasa nada. O sea, o sea, y yo ahora mismo, claro, como estoy con los niños en casa, sí estoy leyendo algunos poetas amigos que me han mandado libros y cosas así, pero no, estaba leyendo, siempre estoy leyendo o releyendo a Bodenhofer, a Dietrich Bodenhofer, que es un pastor alemán que murió en la Segunda Guerra Mundial, que sus textos son muy fuertes, así como muy desafiantes, porque él vivió realmente en el dolor, o sea, Sí. vivió realmente en el dolor. Nosotros todavía no lo experimentamos, sí estamos experimentando una incertidumbre ahora, pero no el dolor. Pero yo, claro, yo creo que sí hay que tener un equilibrio. No puedo, que no se entienda ser dogmático ahora. Hay que leer de todo, pero sí, obviamente, eh, la Biblia es nuestra principal fuente. O sea, para mí personalmente, ¿no? Para mí como cristiano, la Biblia sigue siendo mi libro de cabecera. Entonces, Ujú. mi libro muy importante. Los salmos son geniales, que no hablan, la poesía de los salmos genial porque no habla de la doble dimensión que hay dolor y hay alegría, que está todo. Entonces, y eso es genial para mí. Los salmos siempre los estoy releyendo. De hecho, como dato, una vez me dediqué a hacer devocional de los salmos y estuve 4 años solamente en los salmos. Tiene trabajo eso. Sí, sí, eso tiene una trama, así como ir uno por uno, así como lo iba leyendo. Como que Ujú. quería sacar todo, así. Pero bien bonito. Y cambiando un poco de tema, hay una pregunta sobre la esperanza, la fe y la confrontación de eso con la voluntad de Dios. Es decir, hay personas que tienen en su corazón buenos deseos, buenas metas, y son los deseos de su corazón. Estos son expuestos a Dios en sus oraciones como niños pequeños. Pero muchos de nosotros y los que estamos empezando en esta vida cristiana, nos preguntamos, lo que estoy orando, lo que hay en mi corazón, voluntad de Dios, sigo orando, sigo pidiéndole, sigo teniendo esa fuerza, esa insistencia, o no, porque no sé si lo que estoy haciendo, lo que hay en mi corazón, es lo que Dios quiere. Vale, yo creo que es una buena pregunta, pero esa se responde de una manera eh, entendiendo que algo muy básico, quién es tu receptor. Y el receptor en la Biblia dice que es como tu papá. Ujú. Dice que yo soy tu papá y yo que soy tu papá no te voy a dar algo que no te va a hacer bien. Entonces, eh, más que entender cuál es la voluntad, porque es una pregunta tan gigante que a veces yo siento la hacemos mal. O sea, en el sentido que, ¿cuál es la voluntad de Dios? No sería, tal vez podríamos replantear esa pregunta. Mejor decir, ¿qué estoy viviendo ahora? ¿Qué debo hacer ahora en este momento? Más de cuál es la voluntad, porque cuando tú dices cuál es la voluntad de Dios, tú te quedas estático. Sí, Te quedas así como, uy, ¿qué hago? ¿qué hago? No, básicamente, ¿qué principios tienes? Y tú empiezas a trabajar esos principios. Y entendiendo que, claro, está la imagen de padre, está la imagen de padre que hay que como reconsiderar, es decir, como... Lo que pasa es que igual es fuerte a veces esta imagen de padre porque algunos a lo mejor no hemos tenido un padre, o sea, como el tema del padre humano en un sentido ha sido lejano.
o no tenemos esa confianza como padre, y que eso a veces nos permite tener una oración tan descansada, ¿vale? Pero que yo le diría a alguien, o yo mismo, lo que me ha pasado cuando no sé qué hacer esto, en el fondo es como, eh, está claro que más que la voluntad nosotros tenemos principios, y yo tengo unos principios por donde dirigirme, no necesito que a lo mejor venga un ángel y me diga, mira, tú tienes que hacer A, B, C, D ahora. O sea, si no tienes más bien principios, en la Biblia, por eso tú cuando quieres saber la voluntad de Dios, la palabra te tiene los principios que son para su voluntad. Entonces es interesante, es como que implica un esfuerzo para uno acercarse a la palabra. Esa sería como una aproximación a la respuesta, pero ahora en forma específica. En algunos casos, Dios como papá te deja crecer. Entonces, como que tú lo que elijas, tienes que dar el paso en él y con tranquilidad. Yo voy a dar este paso y me la juego, porque tú no puedes estar todos los días haciéndote esa pregunta. Por ejemplo, hoy día, ¿voy al cine o no voy al cine? ¿Cuál es la voluntad de Dios? O sea, no es así. O como que me junto con esto, porque es casi esquizofrénico. Voy acá, No, tú tienes principio. Voy a ir al cine a divertirme, es un hecho. Quiero trabajar en esto, si no funciona no pasa nada, no era la puerta, vale. Busco otro lugar. Me gustaba un montón, quería hacer esto, no funcionó, no pasa nada. No era es así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo como que tengo una gana, un concurso para ir a un encuentro en España de literatura, oh, genial, ya no voy a ir. Pero tenía mi deseo, así como, oh, genial. O por ejemplo, ir a Semana Santa, que habíamos hablado con mi esposa, vamos a ir a España, estar con la familia. No fuimos a España y nuestro deseo era, oh, estar allá. ¿Vale? Entonces, pero si yo antes empiezo a hacer esas preguntas, es como me lleno de cosas, así como de cuestionamiento y me estreso. Entonces, básicamente la oración yo la veo como descanso. Aquí está mi vida y yo te la voy entregando como diariamente, es como un combustible. Y se une con la fe. En la fe tú descansas. Toma, ahí te entrego el libro, señor. El libro de mañana, señor, ahí está. Y tú te relajas. Pasan cosas fuertes. Bueno, tú estás conmigo, así que vamos. Sí. Le dio crisis a Luca hoy día, bueno, así que hay que darle, vamos. Sí, me parece que ese es un fundamento, ¿no? Que es lo que nos da la esperanza, ¿no? Y el descanso en el Señor. Y para ir terminando ya, que por lo visto nos hemos pasado un poquito del tiempo, queríamos pedirte un mensaje, ¿no? de esperanza, un mensaje de aliento para estos momentos de crisis que estamos viviendo, para la gente que nos está viendo. Bueno, básicamente, o sea, el miedo viene en estos momentos y es una cosa súper natural, porque si antes era como complicado el tema del futuro, qué va a pasar, ahora se amplificó ya el coronavirus, se amplificó un montón. Tener cuidado de lo que uno consume, en el sentido de como, por ejemplo, que hay muchos videos muy apocalípticos de cierta línea como cristiana, así como que ya empiezan a meter miedo, así como muy así, onda catastrófico. Y que incluso ya podría ocurrir algo, ya vale, pero nosotros en el Apocalipsis, con todas las figuras literarias que existen, con todas las bestias que aparecen, con todos los caballeros de Apocalipsis, y todo eso que aparece en la palabra de Dios, el Apocalipsis, en su momento fue un libro de esperanza. Y fue escrito primero para los cristianos del primer siglo, y fue escrito como de darles ánimo, que esta época iba a pasar. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Está siendo súper duro. El primer mensaje del Apocalipsis era ese, a los cristianos que estaban siendo perseguidos en la primera era. Era como, este es un mensaje, sí hay algunas iglesias que se han apartado, vale, son frías, etcétera, pero al final hay esperanza. Al final, después de estos callos de Apocalipsis, viene Dios como un papá y te dice, yo, el cielo y la tierra, o sea, hay algo nuevo, ¿vale? Hay algo nuevo.
yo estoy aquí, estoy enjugando las lágrimas. Entonces, yo creo que hay que quedarse con un mensaje ahora que sí, está siendo duro, está siendo súper duro para algunos. Y tenemos que como cristianos ser solidarios en todo lo que nosotros podamos. Ayudar al que está cerca nuestro, necesitado, ayudarle. Y dar esperanza, dar mucha esperanza, que no va a ser un tiempo eterno, que no va a ser que todo ese ritmo del péndulo de Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Tiempo de paz, tiempo de guerra, es duro tiempo de guerra, tiempo de paz. Y el otro péndulo es tiempo de pandemia y después se va a acabar esta pandemia. No sé exactamente, pero es como el mensaje que uno puede sacar de toda la Biblia, que luego hay un tiempo de renovación, de esperanza. ¿Ya? Y en ese sentido, yo siento y pienso humildemente que somos llamados a eso, A dar somos esperanza. llamados a dar esperanza, vamos para arriba, a apoyar. Está siendo duro, vamos a hacer, juntar dinero. Hay iglesias que se están moviendo genial en España, juntando mercadería, etcétera. En Chile hay unas iglesias evangélicas pequeñas que no salen en la tele, porque normalmente se critica a los farsantes o a los charlatanes, que están mostrando sus iglesias para hacer los test, etcétera. Entonces, o reunir mercadería, y eso no lo sabe mucha gente, ¿vale? Eso, estamos llamados a dar esperanza porque eso es lo que quiere el Señor. Y recordar que Jesús mismo lo dijo, yo no vine a condenar al mundo. Atento con eso. Yo no vine a condenar, dice Jesús en el Evangelio, yo no vine a condenar. Yo vine a otra cosa, yo vine a salvarlo. Sí, pues muchas gracias por esta entrevista, ha sido un poco diferente, pero yo creo que va a ser de mucha bendición, ¿no? Para todos los que nos hayan visto. Y nada, mucha fuerza en lo que queda, ¿no? De recuperación y a esperar en el Señor. Vale, gracias, les conté harto. Y abrazote a los dos. A ti también. Gracias. Chao. Venga, Chao, hasta la familia. próxima. Chao.